Estábamos hablando de las corrientes y los... Sí, yo te decía, hay una presencia del inmigrante, pero te diría más que nada, lo que hay es la experiencia del otro, de verdad, la experiencia del otro, porque bailar, del modo en cómo se baila, como es el tango, es un abrazo con uno que no conoces, y un abrazo muy cerrado. Entonces es de alguna manera una metáfora, ¿viste?, de lo que significaba en ese momento esta experiencia de miles de inmigrantes llegando por mes, porque esto es lo que ocurre, miles llegan por mes. La población se multiplica por 3 de Argentina y la mayoría se queda en Buenos Aires. Y de esa mayoría el 70% son italianos, y de los italianos hay de diferentes regiones y hay de distintos dialectos. Entonces, ¿cómo compones una unidad política que de eso se trata un Estado? De administrar conciencia de modo tal de componer una homogeneidad donde es heterogeneidad, digamos, es decir, que más o menos todos quieran lo mismo o algo parecido. Y entonces sancionan de una manera muy inteligente la ley, que era también una cosa de Occidente, la ley de educación primaria, la obligatoriedad de la educación primaria, con pena de multa y de prisión a los padres que no mandan a sus hijos, y entonces 1884 meten a todos los hijos de los inmigrantes, los criollos, lo que había, adentro de una escuela, a todos. Algunos no, se van porque son más pobres, son más marginales, entonces van a la escuela pero se aburren, ¿entendés? Eso pasa también, no la terminan, pero una buena parte de los pibes van a la escuela. De hecho, el analfabetismo disminuye a menos de la mitad. A menos de la mitad. Es un país, en ese sentido es extraordinario la Argentina. Lo rápido que se resuelve el problema del analfabetismo, te diría, en 50 años se resuelve el problema del analfabetismo en la Argentina. Y eso es, nosotros lo vivimos todavía, esa experiencia. Por eso tenemos una universidad pública, porque venimos de muchos años atrás con hijos de la escuela pública, que es esta de 1884, con el quilombo que significó además eso en términos religiosos, porque la escuela era la administración de las conciencias de los alumnos y ya no era la iglesia la administradora, y ya no era la iglesia la administradora de la población, sino que era el registro civil. Y ya no hacía falta que te cases por iglesia y que honres a Dios a través del amor hacia la persona con la que te casas, sino que te alcanza con ir a firmar un papel y hacer un análisis. Entonces, moral y patriotismo, eso dice Pisuerga, ¿no? Dice, lamentablemente no se entregan a los chicos a los 6 años, tendrían que venir antes, para no tener las costumbres hogareñas y para educarlos previamente para que ellos trasladen esas costumbres a sus casas. Entonces, cuando esos pibes van a la escuela, vos lees, yo leo libros de lectura, hay un montón, pero digamos, ¿qué es lo que dice? Bueno, llegás a la casa de un amigo, ¿cómo tenés que saludar? ¿De qué manera tenés que comportarte? ¿Tenés que darle la mano al padre? ¿Tenés que a quién saludas primero? Es decir, toda una serie, desde que llegas hasta que te vas, una serie de principios de acción, de conducta moral, sin contar los poemas a la madre, los poemas a Dios y todo este asunto, o los poemas a la patria, o el recitado de determinados textos de todo el conjunto de la escuela. Pues imagínate eso, 3º, 4º, 5º, 6º grado, ¿entendés? Hasta los 12 años. Y después se sancionó la ley de servicio militar obligatorio en 1903, lo cual hace que el tipo que termina la escuela a los 12 o 13 años, a los 20 esté en el servicio militar. Entonces, o nuevamente la patria, nuevamente el disciplinamiento, nuevamente la incorporación de valores propios, digamos, de una nacionalidad uniforme. Y después la ley del voto, que es, ok, ya tenemos todo esto, bueno, ahora te permitimos que votes, en 1912. Es decir, fue administrada la cosa, no es que pusieron la ley del voto en 1884. Educaron, te mandaron al servicio militar y después venís y votás. Los hombres, que son los que van al servicio militar, las mujeres también iban a la escuela, pero en menor cantidad. Entonces, porque también las cosas, pero la mujer tenía que ver con el disciplinamiento, las tareas domésticas y todo eso. Entonces, ¿por qué los hijos de los inmigrantes resultan ser tipos de militancia política? Eso es raro. ¿Y no puede tener que ver con algunas
tradiciones anarquistas que tenían... La tradición anarquista, todo eso se resuelve en 1912. Yo entiendo que hay una gran cosa. En la década del 10 el anarquismo perece, digamos. A pesar de que se mantiene hasta hoy, está la FLA y todo el asunto, pero digo, como potencia política, porque justamente la ley de partidos políticos es una ley de, digamos, de normalización del sistema político debajo del concepto del partido. Por eso dice, y digo, oye, nosotros somos conservadores. ¿Conservadores qué quiere decir? Porque era revolucionario, viste, los radicales eran tipo sí, y de hecho el triunfo de Irigoyen significó la llegada a la casa de gobierno de gente que nunca había pisado los espacios del poder. Era muy raro, además, y hay relatos muy simpáticos en algunos casos, y bastante crueles, de quienes son los que están en la casa de gobierno. Bueno, pero eso, ¿qué hizo? Delimitó los planos. Entonces el anarquismo quedó por fuera. Es decir, todos los que eran movimientos, el anarquismo, el sindicalismo, después el comunismo, el socialismo, entonces quedaba por fuera. Entonces, o nos organizábamos en partidos, el socialismo se organiza como parte de los partidos, o si no quedamos por fuera. Entonces, y después, con la matanza del 19 de la Semana Trágica, a mí me parece que ese fue el golpe final, que era el anarquismo. Y vos fíjate que acá vino Manatesta, es decir, hubo una rápida difusión y hubo sindicatos anarquistas incluso, que rápidamente se disolvieron. ¿Pero por qué también? Porque, digo, todo ese contenido no tenía que ver con una afirmación de la participación en la política, sino de la composición de un Estado nacional único, que no era lo que planteaban los anarquistas. Para los anarquistas justamente lo que se trataba era de soltar la presencia del Estado y de abrir los espacios de libertad a los sujetos. Entonces, siempre bajo digamos, el anarquismo de Bakunin, bajo la idea de una comunidad, es decir, de componernos en relación, porque la libertad del otro es mi libertad, dice Bakunin, y entonces debo pelear por el otro para que sea libre. La libertad se hace infinita la libertad del otro, dice Bakunin, es una extraordinaria frase. A diferencia del derecho capitalista, que es mi libertad termina donde empieza la tuya, dice, se hace infinita la libertad del otro. Bueno, así que eso fue la escuela. Por eso estos tipos escriben lo que escriben. Y si vos ves el tango tiene un sistema moral fuerte, el tango canción. No el tango de los orígenes, que es otra cosa. ¿Cómo se hace esa transición de ese tango que decís? En un momento se escribe una letra del tango y se la puede escuchar, porque el tango ya tenía letras. Vos tenés la morocha que tiene letras, hay la biblioteca, hay varios tangos anteriores. Hay tangos prostibulares con letras, que te decían muy guarangos. Y hay que el otro día fui a un lugar que se llama Pecha Pucha, que es como una especie de TED, de charlas TED, pero en lugar de 18 minutos, 6 minutos, que lo hacen en el Conex. Y recité una letra. Y claro, con sus rocas. Bueno, chicos, son espantosas. Son muy guaranas. Pero, digamos, el inicio del tango canción se lo pone en 1916-17, que es la llegada del tango Mi Noche Triste, pero canta que me hablaste lo mejor de tu vida. Ese es como el tango canción, el primero, digamos, que no es exactamente el primero, pero sí que es aquel que se instala como primero, no importa si es el primero o no, pero sí que se lo empieza a escuchar de otra manera. Ahora, para que eso ocurra, para que vos escuches una palabra es porque esa palabra está siendo dicha. Entonces, el tango, a la vez que estos tipos componen las letras de los tangos, a la vez tienen participación política, a la vez se votan, a la vez se componen en una relación comunitaria, es decir, inventan el pueblo argentino del Estado moderno. Eso es. Porque en 1880 es otro pueblo, en 1900 es otro pueblo, en 1910 no hay pueblo como lo va a haber un poquito después. Sí lo hay, pero no del modo como lo va a haber después. Porque ya hay inmigrantes, hay criollos, hay inmigrantes, hay hijos de inmigrantes y hay nietos de inmigrantes. 1915, 16. Entonces ahí ya hay una voz del pueblo más reconocida, que no es lo mismo que en 1880, donde la voz del pueblo, es una voz mucho más opaca en ese sentido. No está tan a la mano como la que se iba, no es tan moderna como la que se iba a aparecer en
porque ya son casi 30 años en la Argentina moderna del ingreso de diferentes prácticas, no sé, hablamos recién de la revista Caras y Caretas, de la difusión de revistas con impresiones de publicidades. Si vos agarrás una revista en 1920, ves la cantidad de publicidades que recibe la mujer, es enorme, ¿entendés? Y la mujer en 1920 no puede tener un negocio propio, no puede salir del país sin permiso del marido, y sin embargo la ves, viste, comprándose cremas, embelleciéndose, teniendo un desabille propio, todas esas publicidades en la revista. Entonces, digo, a la vez que hay un sistema pacato, hay una moral transgresora, como la del tango de los orígenes, y hay también una experiencia de una nueva configuración de la familia burguesa. Pasamos del mueble de chapa de acero al mueble de madera, pasamos de la habitación compartida con los hijos a los hijos en otra habitación y el matrimonio en la suya, con un espejo delante de la cama con fines también eróticos. Todo eso ocurre en este periodo. Y sin embargo la mujer no va a tener derechos políticos hasta el 47. Ya tiene ciertos derechos laborales, el 26 tiene ciertos derechos laborales, pero también porque la mujer era más barata contratar a una mujer que carecía que no tenía el permiso para trabajar, era más barato que contratar a un hombre. Entonces, digo, todo eso va dándose todo. Entonces, el tango que enuncia. El tango es la voz del pueblo, del mismo modo que fue la voz del pueblo Irigoyen, porque Irigoyen lo desengancharon del caballo y lo llevaron los tipos desde el Congreso de la Nación a la Casa de Gobierno. La gente que ha convocado a Irigoyen, como te decía, es una gente que no es de la clásica, no son parientes del poder. Nadie imaginaba que iba a ganar Irigoyen. Y quienes visitan la Casa de Gobierno son pobres también. Eso están en los relatos de los aristócratas, lo que ven ahí, probablemente exagerados. Pero están, digamos, algo les molestaría. Pero no, y además son parecidos a los relatos del 17 de octubre, en muchos casos. Sí. Esa cosa incluso de animalizar, de idealizar al otro. Sí, totalmente. Tienen... Son parecidos, sí, son parecidos. Del primer Irigoyen, ¿no? Del primer gobierno. Pero entonces, ¿qué enuncia el tango? Inicia un sistema moral. ¿Por qué? Yo creo que varias razones. Primero, porque es el retorno del cristianismo fuerte, con una fuerte inversión de dinero para la creación de movimientos obreros cristianos, para la creación de revistas, para la Liga de Madres, para toda una serie de cosas. La Iglesia, después de haber estado por fuera de la Argentina positivista, vuelve con mucho brío, tanto que en 1934 se celebra el Congreso Eucarístico Internacional en Palermo y hay 1 millón de personas arrodilladas. Es el impensable en 1900. Impensable. Bueno, entonces, eso por un lado, pero por otro lado, porque el tango que le canta al sector, a los sectores populares y a los sectores medios. Ya hay sectores medios. Ese es el efecto de la inmigración. Si vos vas a Chile, bueno, ahora probablemente no sé, pero hace 20 o 30 años atrás no había clase media. No había. Los sectores del Pacífico, porque no recibieron inmigración. La inmigración incrementa rápidamente el número de gente, produce la necesidad de nuevos comercios y por lo tanto la posibilidad de acumulación. Entonces eso pasa. Y se quejan los oligarcas de 1900 de la acumulación de los inmigrantes, porque los tratan de miserables, no los tratan de robativos. Ahí está la miseria, dice que vienen a pagar, dice Algerich, viste, el hambre de generaciones enteras de italianos que no comían. Entonces por eso este tipo ahorra y qué sé yo. Ese tipo ahorra y compite con el sector alto, por la guita. Entonces, ¿qué hace el sector alto? Dice, no, nosotros no tenemos que diferenciar. Los inmigrantes ocupan el Club del Progreso, entre otros. No tanto, pero lo ocupan casi. Por eso inventan el Jockey Club. El Jockey Club no hay inmigrantes. No hay inmigrantes. Por eso ingenieros se cambian el apellido, entre otras cosas, para no parecer italiano y sonar español.
porque español te daba prestigio, porque era como que venías de la vieja Argentina. Bueno, todo eso, entonces, los sectores populares. ¿Estoy largo? No sé. Creo que se puede comentar. ¿Sí? Perdón. No, los sectores populares, decía, al no tener derechos, ¿cómo compones poder cuando no tenés derechos? Ese es el asunto. Entonces, un sistema moral compone fuerza. No necesariamente los dogmatismos son de sumisión. En muchos casos, esa sumisión o ese sistema dogmático